Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? En el encuentro de hoy, siguiendo un poco la línea de lo que hemos hablado en los últimos videos, vamos a continuar con el desarrollo de la ontogénesis del aparato psíquico. ¿Mm? Isabel, cuando quieras. Bien, creo que habíamos hablado de la primera oral, en la cual se divide un yo placer purificado que funciona alucinatoriamente. Esa alucinación primitiva para Freud es el primer acto psíquico y el primer deseo. Nada de carencia en ser, como dice Lacan. Es el primer deseo ante el embate de la necesidad, cuando ya hay inscriptas huellas de satisfacción. Ese engrama fusional, yo placer, se purifica cuando logra dividirse de las experiencias de displacer que constituyen al objeto hostil. Por eso la primera oral es bivalente, con todo el amor concentrado en el yo placer purificado, donde están indiferenciados el cuerpo de la mamá y del bebé, y objeto hostil, donde también están indiferenciados aspectos odiados de la mamá y del propio bebé, la pancita que le duele. Poco a poco, esta escisión originaria, que coincide con la esquizoparanoide de Melanie Klein y con la división que también reconoce Pierre Olanier, poco a poco fracasa la alucinación primitiva. No se puede vivir alucinando. Entonces, ante el fracaso, vuelve el llanto, grito, pataleo y asirte la mamá, con lo cual se produce la tercera experiencia fundante, que es la experiencia de consuelo. La experiencia de consuelo le enseña al bebé que tiene que patalear y que con alucinar no se gana nada. Por lo tanto, el primer aprendizaje para Freud es retener la alucinación y poder esperar, incluir la urgencia, incluir la necesidad en el yo y poder esperar. Ahí es cuando cambia el llanto del bebé, y al ser respondido por la mamá se transforma en llanto de llamada. Isabel, a mí me parece importante que el consuelo, la vivencia de consuelo, se establezca cuando ya hay una separación del objeto, me parece, ¿no? Cuando hay una mamá exterior como objeto que puede acudir y consolar al bebé. Bueno, esas experiencias de consuelo
comienzan a que el yo represente la separación Claro. con la mamá. Claro. Primero está fusionado, pero al transformarse su llanto en llamado y ser respondido, se producen dos procesos interesantes. Incluye aspectos del objeto hostil en sí mismo, reconoce que mamá tiene aspectos buenos y malos, que para su gusto a veces tarda, y entonces se va cerrando la escisión originaria. No totalmente, ya vamos a ver que un poquitito de escisión sigue a lo largo de la ontogénesis, pero tenemos al yo que reúne aspectos buenos y malos en sí mismo, y es el yo que retiene investidura o que retiene energía que antes se expulsaba nirvánicamente, y que el proyecto lo llama yo de la catexia colateral, es decir, que en vez de expulsar mediante el llanto, grito, pataleo, se inviste energéticamente. Eso le sirve no solo para esperar, sino para llamar. Ya hay un llanto de llamada. Y ejerce ya un proceso intelectual importante que Freud llama el juicio del semejante. A nosotros nos parece muy sencillo. El juicio del semejante es: existe una mamá. Mamá puede aparecer por algún lado, y cuando aparece, el juicio es: mamá está ahí. Ese es el primer juicio, el juicio fundador de todos los largos rodeos intelectuales que vamos a hacer de ahí en adelante. La estructura que se ha diferenciado del objeto es compleja, y por eso llamamos ontogénesis del aparato psíquico. Es ello y yo. Hay una costrita que es la que hace el juicio del semejante, la que retiene la alucinación. Esa costrita más adelante va a ser el yo de realidad definitivo, pero comienza a diferenciarse del ello, que todavía es en su mayor parte el aparato psíquico. Las pulsiones siguen fundándose, por ejemplo, en esta segunda oral predominan
las pulsiones oral canibalísticas. En la primera oral son las pulsiones oral pasivas de succión, pero no son las únicas, hay multiplicidad de pulsiones. Freud señala sadomasoquismo originario, voyerismo, exhibicionismo, el encuentro de miradas entre el bebé y la mamá, que después se va a ir diferenciando en la medida en que se diferencian yo y objeto. O sea que en la segunda oral tenemos el nacimiento de lo que va a ser yo, RD, mucho más adelante, con el juicio del semejante, que es el primer juicio, y la constitución del objeto. Este yo de la segunda oral es lo que Introducción al Narcisismo llama el nuevo acto psíquico, porque es el yo que ya tiene representación corporal. Y es el yo que a partir de acá puede hacer identificaciones que no son fusionales como la identificación de la primera oral, que era fusional. A partir de acá, como ha comenzado a diferenciar al objeto, es que hace identificaciones que pueden ser llamadas primarias. Es decir, ha diferenciado al objeto y puede hacer identificaciones que son de retorno del objeto. Antes, como no diferenciaba, eran identificaciones, como yo las llamé, originarias, es decir, fusionales, sin diferenciación del objeto. O sea, Isabel, que en la segunda oral, el modo que tienen yo de incluir al objeto es por una identificación por semejanza. Exacto. No fusionada como pasa en la primera oral. Exacto. Las relaciones lógicas de la primera oral son por identidad o fusionales. Y acá comienzan las relaciones por semejanza. Otra manera moderna de llamarlas han sido especulares, por semejanza. Otros autores las han llamado especulares y yo acepto el término. Me parece que hay que diferenciar identificaciones fusionales e identificaciones especulares. O sea que este proceso que vos describías recién, como el nuevo acto psíquico, es justamente la capacidad del yo de ir representando el propio cuerpo con más unicidad, digamos, Claro. que antes, y diferenciándose paulatinamente del objeto
y al mismo tiempo le permite diferenciarse del ello. Exacto, exacto. Este es el camino hacia la Sin diferenciación. sin conciencia, pero ya hay una costra, vos has dicho una cosa muy importante, hay una representación corporal que es no solo la proyección de una superficie, como dice Freud, sino es la representación de un conjunto de perceptos corporales, Sensaciones, por ejemplo. sensaciones, que son con el correr del tiempo encerrados por la representación de la piel. Eso más adelante, Claro. un poquito más adelante. Poquito a poco se va conformando. Ahora, esto. una cosa que es interesante. Esto sería el registro corporal, se va logrando, vos me dijiste, sin tanta conciencia, pero es a lo que vos haces referencia cuando decís conciencia primaria. La conciencia primaria en tanto distribución de placer-displacer. Sí, sí, sí. No solo placer, displacer. Por ejemplo. El juicio del semejante es un acto intelectual primario. Claro, eso dirigido al objeto. Claro. Yo decía dirigido al propio cuerpo. Yo, no yo. También la representación corporal es primaria. Claro. Yo soy este cuerpito, estoy circunscrito por mi piel. En ese sentido, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, aunque en otros aspectos no, pero con la descripción que hace Winnicott de cómo el bebé va configurando su esquema corporal en base a la manipulación y el sostén que hacen el papá y la mamá. Esquema psicosomático. Eso Winnicott es impecable. Yo no tengo que discutirlo. También asiento de que la representación de la piel, a la que Ancier le dio mucha importancia, yo estoy de acuerdo. La representación de la piel es importante como representación del límite del yo. Como un cierre. Un cierre. Isabel, acá comienza a partir de la redistribución de las investiduras de la primera oral, empieza una diferenciación entre el yo y el objeto, Sí. que es el inicio de la diferenciación, porque todavía el objeto es semejante al yo. Sí. Esa diferenciación se va a ir acentuando a medida que evoluciona el aparato psíquico, creando mayores grados de tensión entre el yo y el objeto, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y las identificaciones cada vez van a ser más diferenciadas, aunque todavía son por semejanza o especulares. Fíjense que nosotros vamos a tomar la división Freud-Abraham, que es primera oral, segunda oral, primera anal, segunda anal, falo y falo-edipo-castración. Naufragio del complejo de Edipo, represión primaria y yo y super yo.
Bien. Es una cosita más que Sí. me pareció interesante repasar quizá brevemente. Hasta acá estamos viendo qué pasa con el yo en el camino a la diferenciación del ello y del objeto. Ahora, ¿qué pasó con el objeto hostil? Porque también parte del objeto hostil es Fue ahí. desviado hacia el objeto y parte hacia el yo. Hacia el yo. Exactamente. O sea, que lo que era Claro, odiado, ¿qué pasó con lo que era odiado? yo lo dije cuando el bebé, por ejemplo, incluyó la panza que duele, Claro. incluyó, la mamá que tarda, también es mamá. O sea que en parte la derivación es hacia un objeto, mamá, que también puede ser odiada. Exacto. Yo estoy de acuerdo con que la segunda oral es una etapa ambivalente. Claro. A diferencia de la primera, que era divalente, ¿no es cierto? Era divalente, exacto. En eso estoy de acuerdo. No lo dice Freud, pero estoy de acuerdo. Exactamente. La divalencia se va cerrando más o menos porque hay etapas en que aumenta. Por ejemplo, la etapa anal Claro. aumenta. Bueno, es una etapa en la que justamente hay Mucho fijaciones, conflicto. hay muchas fijaciones, hay apertura de esos polos justamente, Claro, de los claro. polos ambivalentes, ¿no? Pero, Amor-odio, pasividad, dominio, actividad, sumisión, dominio-sumisión. sí. Pero lo esencial desde el punto de vista freudiano es que se va diferenciando al mismo tiempo el objeto y en la estructura psíquica el yo del ello al mismo tiempo. Y por supuesto, en la misma medida en que van aumentando poco a poco las capacidades intelectuales del yo, se van abriendo pulsiones. Es decir, el ello crece, pulsión de dominio, pulsión de saber, sadomasoquismo. Claro. Todo eso va creciendo. Todo conjuntamente, además, como Todo decías en algún momento. conjuntamente. Todo conjuntamente. Esto de que parte del objeto luego se transforma en yo y viceversa, parte del yo se transforma en objeto en la segunda hora, a mí se me ocurre que debe tener una importancia fuerte en las relaciones con el objeto de aquí para adelante. Bueno, eso sí hay identificación, pero lo que acentúa Freud en la segunda oral es la diferencia yo-objeto. Sí. Lo que sí sucede es que al diferenciar al semejante, comienzan a haber identificaciones de vuelta de la diferencia objetal. Sí, yo O sea, un decía, retorno no a la tanto liberación. por ahí en la segunda oral, pero de aquí en adelante, digo, el objeto ocupa en algún aspecto un lugar central en la economía narcisista del yo. Por las identificaciones, Claro. sí, por las identificaciones. Pero en la separación de primera a segunda oral, lo que ha hecho el bebé es fundamentalmente separar su cuerpo del cuerpo de la madre. Esa separación es fundamental, que son las
identificaciones fusionales. Después que haga identificaciones de vuelta de la elección objetal, no hay problema. Fíjate que las identificaciones fusionales son graves. Claro, claro. Responden a patologías graves. E involucra desconexiones del cuerpo, justamente, desconexiones de las sensaciones que si en algún momento, bueno, si se trata de una patología como la que vos mencionás, a duras penas se lograron, pero en un cuadro así implica desorganización. Sí, yo tenía una psicótica paranoide católica y en una sesión le dije, ¿fuiste a misa? No, no fui. Como yo sabía que era católica, le digo, qué raro que no haya sido. ¿Para qué? Fue mi mamá. Ah, claro. La simultaneidad es así. Era lo mismo. Claro. Fusión. Era lo Era mismo. mi mamá. Era Es lo mismo. Claro. Claro. Bueno, era psicótica. O sea, vas a hablar de fijaciones muy tempranas como la primera oral, Claro. justamente que han impedido una organización claramente diferenciada, el yo del objeto y el yo del ello. Claro, claro, claro. Es lo mismo. Sí, sí, sí. O si no, aún en la etapa anal suelen tener una especie de transmisión del pensamiento claro. los chicos. Sí. Les das una manzana pelada y se tiran al piso llorando porque la querían con cáscara. ¿Por qué no me dijiste? Sí, claro. ¿Cómo no te diste cuenta? Sí. Clarísimo. O sea, esta separación de cuerpo y psiquis todavía es un proceso lento, pero el cuerpo tiene que ser antes. Y aparte, lo que acabas de decir es qué importante que es porque las funciones intelectuales también van logrando autonomía. Bueno. Si no vuelve a un estadio como lo que vos mencionás, en lo que existe este transitivismo mental o pensamiento mágico también, justamente. ¿Y cuántos ejemplos tenemos actuales, masivos, de transitivismo mental? Bastante. O de enajenación mental. O de pensamiento mágico. Pensamiento mágico. La formación de masas. Sí, funciona así. Dice. Sí. Bueno, no sé si queda algo más por ver, por lo menos hoy, ¿te parece? Hoy me parece que ha sido bastante. Ha sido bastante. ¿Se seguirá en esta línea también, supongo, Sí, para los próximos vamos encuentros? a seguir toda ontogénesis del aparato psíquico. De aquí hasta el naufragio del complejo de Edipo nos queda bastante. Falta bastante. Sí. Bueno, vamos cerrando entonces por hoy y nos vemos en el próximo encuentro, si les parece bien. Sí. Hay alguien que puso el pulgar abajo. Nos encantaría que expliquen por qué. Claro. Ya que no les gusta o no están de acuerdo, sería muy bueno que expliquen por qué. Nos gusta escuchar las críticas. Sí. Bueno, por lo pronto entonces nos despedimos, les recordamos que pueden suscribirse al canal que se llama Freud Desconocido y dejar sus críticas, sus preguntas también, y nos vemos la próxima. Chao. Perfecto.